Bendición, hermanos. Que la gracia y la paz de Cristo esté siempre con nosotros. Y le damos gracias al Señor de que podemos estar hoy reunidos acá, compartiendo una vez más, todos como hermanos, como familia, en Cristo que somos. Y hermanos, en esta noche vamos a hablar de algo muy importante que cada uno de nosotros debe de conocer. Es un tema que ha sido de discusión por mucho tiempo, donde inclusive muchas personas todavía no se ponen de acuerdo, ha causado muchas discusiones, muchas disputas, muchas separaciones de iglesias, inclusive la formación de nuevas sectas y nuevos grupos, porque no se ponen de acuerdo con respecto a la venida de Cristo. Este es un tema que les voy a pedir que tomen apuntes, anoten, para que podamos escudriñar bien en nuestros hogares y podamos asimilar este tema. Este tema lo vamos a compartir realmente con permiso del pastor, porque es algo que estuvimos ya compartiendo de manera previa. Porque este es un tema que la iglesia debe de conocer, porque mucho tiempo vivimos con ideas equivocadas al respecto. Vivimos con cosas que nos presentaron mucho en la televisión, como nos lo ponían en las películas y en otro tipo de actividades que realmente no son como Dios las ha establecido. Y para esto, en este tema hay tres preguntas principales que vamos a abordar para que entendamos bien de lo que estamos hablando. Y la primera pregunta es: ¿pasan el arrebatamiento y la resurrección de los muertos al mismo tiempo? La segunda pregunta es: ¿son la resurrección y el arrebatamiento simultáneos con la venida del Señor? Y por tercero, si la resurrección y el arrebatamiento ocurren por simultáneo con la venida del Señor, ¿cuántas venidas van a haber? ¿Una, dos, tres? ¿Cuántas serán? Estas son de las preguntas que vamos a tratar de ir desarrollando en el transcurso de este mensaje. Por lo cual les pido que tomen apuntes para que puedan escudriñar y puedan ser edificados como lo hemos sido nosotros ya con este tema. Lo primero que debemos de entender cuando hablamos de arrebatamiento es lo que también hemos escuchado mucho mencionar como la palabra de rapto. ¿Qué es lo que sucede? La palabra rapto nunca fue enseñada por la iglesia primitiva en sus orígenes. Nunca fue enseñada por el Señor. Esta palabra viene del término de tomar a la fuerza. Y por esa razón debemos entender de que no es el término adecuado para lo que el Señor hace en nuestras vidas. Porque o alguno de ustedes fue tomado a la fuerza del mundo y traído a los pies de Cristo, o vinieron por voluntad propia y entrega del corazón. Entonces ninguno de nosotros encajamos en esa palabra de rapto. Y se ha tomado esa parte como si fuera un sinónimo de lo que los apóstoles han mencionado, que es el arrebatamiento. Que el arrebatamiento ya sí es lo que Cristo dijo que iba a pasar, que íbamos a ser tomados e íbamos a ser levantados para estar con Él. Y para comenzar, vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, lo que hemos hallado
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando vemos este pasaje, vemos algo que si lo interpretamos por esta parte estricta de la Escritura, pudiéramos entender el arrebatamiento y la resurrección como dos hechos diferentes. Pero si lo vemos bien, lo que nos dice es que primero resucitarán los muertos, pero inmediatamente resuciten los que han muerto en Cristo, seremos todos arrebatados. Por lo que podemos entender en este mensaje, no son dos situaciones independientes, ni que una va a ocurrir ahora y otra va a ocurrir dentro de 7 años, como en algunos momentos nos lo plantearon, sino que son dos situaciones que van a ocurrir en el mismo momento o muy seguido, uno detrás del otro. Es decir, el arrebatamiento y la resurrección de los muertos vienen juntos en el mismo momento. Y es por eso que cuando estudiamos las Escrituras no podemos verlas de manera literal, sino que tenemos que ver el trasfondo espiritual de detrás de la palabra. Y no solo ver lo que nos dicen en un lado, sino ver también lo que nos dicen en el otro. Porque todo es un complemento donde se une una parte con la otra. Y tenemos que analizar bien el contexto en el que se dijeron esas palabras. Porque si vemos lo que se dice en 1 Corintios, en su capítulo 15, verso 51, dice 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y de este lado vemos claramente cómo nos dice que van a pasar de manera simultánea. Que ambas enseñanzas van a pasar en conjunto, tanto el arrebatamiento como la resurrección. Porque los que han dormido en Cristo se levantarán y los que quedemos vivos seremos arrebatados juntamente con Cristo. Esto nos hace ver que ya se nos cae la teoría de que primero iba a verse un arrebatamiento de la iglesia, iba a venir una tribulación y después de la tribulación iba a darse la venida del Señor en poder y gloria con la resurrección de los muertos. O así es que nos lo han mostrado. Y si buscamos todas esas películas que tratan acerca del final de los tiempos, así es que lo presentan. Y así es que nos lo enseñaron en muchas ocasiones. Entonces, entrando a la segunda pregunta, ¿son la resurrección y el arrebatamiento simultáneos con la venida del Señor? Muchas veces nos plantearon esto como dos hechos separados. Como dijimos, que el arrebatamiento ocurría de manera silenciosa y que luego venía la llegada del Señor 7 años después. Pero si vemos lo mismo que dice ahí en 1 Tesalonicenses, en su capítulo 15 al 17, dice que el Señor descenderá del cielo con voz de trompeta y voz de mando, y que así juntamente con su descenso, cuando Él descienda del cielo, los que han muerto en Cristo resucitarán. Y juntamente los que vivimos seremos arrebatados. Si vemos bien ese versículo, ese capítulo de 1 Tesalonicenses, vemos que claramente son 3 hechos que ocurren de manera simultánea. Cuando se da la venida del Señor,
resucitan los muertos, vienen los muertos que han muerto en Cristo, vienen resucitados con Él y somos arrebatados. Y los tres hechos ocurren de manera simultánea. Ocurren concomitantemente ahí, el uno y el otro. Y así mismo lo dice la palabra en 1 Corintios, en su capítulo 15, versos del 20 al 23. 1 Corintios 15, del 20 al 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo dice que se va a dar la resurrección? Con la venida de Cristo. Y en este pasaje no menciona el arrebatamiento, porque lo que está hablando es de la resurrección. Y se centró en la parte de la resurrección. Entonces, ¿cuándo es que dice que los muertos en Cristo han de resucitar? Con la venida del Señor. Es decir, son tres hechos que ocurren en el mismo instante. Son tres hechos que ocurren de manera simultánea. Y ahí entonces nos lleva a la tercera pregunta. ¿Realmente cuántas venidas que el Señor va a hacer? El detalle está en que debemos de entender que en la palabra mencionan segunda venida. Pero esa segunda venida que se menciona no es una segunda venida que el Señor va a hacer de aquí en adelante, sino es la segunda venida porque ya Él vino por primera vez. Ya Él estuvo aquí entre nosotros, se entregó para darnos vida. Y esa es su primera venida. Entonces va a haber una segunda venida que es en la que Él viene y se va a dar el arrebatamiento de la iglesia junto con la resurrección de los muertos. Es decir, lo que resta es una venida más. Es la segunda venida del Señor, la que Él va a venir con poder, gloria. Así como subió al cielo, así mismo descenderá. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se da entonces esa mala interpretación de que se habla de más de una venida? Lo que sucede es que la Iglesia Católica Romana fue la que nos inculcó este hecho de que nosotros vamos a ser arrebatados primero y luego vendrá la tribulación. Y después de esto vendrá una segunda venida del Señor, que es como lo plantean, que va a ser con poder y gloria. Estas fueron unas enseñanzas que surgieron para los años de la Reforma, por allá en los tiempos de Martín Lutero y esos grandes creyentes, de esos grandes reformadores, donde estaban tratando de disuadir un ataque directo que había hacia el Papa en turno en ese momento. Y en forma de tener una contrarreforma para evitar esta situación, trataron de confundir a los reformadores, trayendo enseñanzas que confundieran y disiparan los ataques que la Iglesia Católica estaba recibiendo en esos momentos. Y lograron su objetivo. Se confundieron en ese momento los reformadores y muchos tuvieron discusiones, no se ponían de acuerdo. Algunos decían que estaban de acuerdo con esa idea de ellos, otros se ponían en contra y trajo mucha división esa situación. Y eso entonces es lo que hemos ido heredando con el pasar de los tiempos. ¿Y en qué versículo ellos se basaron para decir de que iba a haber una segunda y una tercera venida? Si vemos en el libro de Lucas, en su capítulo 17, Lucas capítulo 17, versos 34 al 36, dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama,
el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y así mismo vemos, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses, en su capítulo 5, verso 2. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Estos dos versos han sido la fuente de crear esa confusión, porque fueron interpretados al beneficio de las personas y no fueron interpretados por una revelación espiritual, por una iluminación del Espíritu. Porque ¿a qué se refiere esto? Cuando vemos lo que dice en Tesalonicenses, dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No dice que va a ser una venida sigilosa, en la que Él va a venir calladito, de puntilla, así que nadie lo escuche, que nadie lo vea. No es a eso que se refiere de que vendrá como ladrón en la noche, sino que va a llegar de manera inoportuna cuando usted y yo no lo estemos esperando. Que va a llegar de repente sin avisar, aquí estoy yo. Es decir, que va a llegar de una manera repentina. A eso es que se refiere como ladrón en la noche. No es que va a venir de manera silenciosa, sino que lo va a hacer de manera repentina. ¿O acaso alguno de ustedes está esperando que esta noche vaya un ladrón a entrar a su casa? ¿Lo hace cómo? Repentinamente para usted. Pero esa persona ya lo tiene planificado de hace rato, lo ha estudiado, lo ha analizado, sabe a qué hora usted sale, a qué hora usted entra, a qué hora se acuesta, cuánta gente vive en la casa, lo sabe todo eso. Y no es así el Señor también con nosotros. No sabe Él todo lo que hay en nuestra vida, en nuestros corazones, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer. Y así mismo como el Señor nos conoce, así mismo llegará de repente en cualquier momento, sin que nosotros lo estemos esperando. Llegará de manera repentina. Y es por eso que debemos de ver las Escrituras en su totalidad. Porque es muy fácil quedarse con ese de 1 Tesalonicenses 5:2, que dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? ¿Y por qué no leemos un chin más adelante en el capítulo 4, en el verso 4, ese mismo capítulo 5 de 1 Tesalonicenses? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y dice también en 2 de Pedro capítulo 3 verso 10. 2 de Pedro capítulo 3 verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Acaso aquí en uno de estos dos pasajes mencionó que el Señor iba a venir de manera sigilosa? No, sino que iba a venir de manera repentina. Que debíamos de estar listos, que debíamos de velar, de estar atentos, de mantenernos firmes, de no apartarnos de la palabra, no dejarnos seducir por el pecado, sino resistiendo en todo momento. Porque no sabemos el momento en el que el Señor ha de llegar. Entonces le voy a hacer la siguiente pregunta. Si un ladrón le avisa a usted que le vaya a robar en la noche, ¿qué usted va a hacer en su casa? Le va a poner, me imagino, un par de petillos, va a coger y le va a poner candado de más a la puerta y se va a hablar con algún amigo que, ¿verdad?, que esté armado, que sea valiente y que se le pare en el frente ahí.
Va a contratar un guachimán para que le ande en la casa, ¿verdad? Para esperar el ladrón ahí preparado. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con el Señor que nos avisó que iba a venir a recogernos? ¿Por qué no velamos de la misma forma? ¿Por qué no mantenemos ese espíritu de oración? ¿Por qué no mantenemos esa adoración constante en nuestras vidas? ¿Por qué no dejamos seducir de esos deseos que nos apartan del Señor y de su voluntad? Si Él claramente nos dijo que iba a venir como ladrón en la noche y nos dijo: velen, manténganse firmes, escudriñen, estudien mi palabra. Déjese transformar por mi espíritu que vive en ti. Déjate moldear. Porque no es con nuestras fuerzas, es con las de Él que vamos a ser transformados. Es con la de Él que vamos a poder velar. Es con las fuerzas suyas que vamos a poder estar en pie y resistir los momentos difíciles, los momentos malos. Es con Él. Y viendo todo esto, podemos desarmar esa teoría que decía que los cristianos no íbamos a pasar por la gran tribulación. Es algo que tenemos que desarmar, hermanos. Porque les voy a decir algo. El Señor en ningún momento dijo que nos íbamos a librar de las tribulaciones. En ningún momento dijo que no íbamos a librar de las angustias, ni de los problemas, ni las preocupaciones. Lo único que el Señor nos dijo es: en ese momento yo estaré contigo. Yo te fortaleceré. Yo te levantaré. Confía en mí. Y en medio de ese momento yo estaré contigo. Y para que veamos que realmente nosotros no nos libraremos de esa tribulación, vámonos al libro de Mateo en su capítulo 24. Mateo 24, verso 29. Mateo 24, verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta en el otro. Ahí dice que seremos arrebatados antes de las tribulaciones, antes de que suceda esa gran tribulación. Y si usted quiere saber lo que es esa gran tribulación, léase los versículos anteriores a este capítulo que acabamos de leer, para que veamos cuáles son esas situaciones que se van a dar. ¿Cuál es esa manifestación que se va a presentar del anticristo? Hermanos, nosotros participaremos de la gran tribulación, pero con una diferencia, que nosotros lo haremos lleno de esperanza y en gozo en el Señor, mientras que el mundo lo hará en llanto y en crujir. Y nosotros saldremos de esa tribulación como vencedores por el Cristo que está en nosotros, por el Cristo que nos ha transformado. Saldremos de esa situación como vencedores. Por eso, hermano, debemos de mantenernos firmes y velar. Porque cuando esa tribulación se manifieste, solo permanecerán los que realmente tienen un corazón conforme al de Dios.
los que realmente han entregado su vida al Señor. Aquellos que realmente tienen temor y amor por el Padre. Ese es el momento en el que seremos realmente pulidos por el fuego. Y ahí está el detalle, que en pasajes de la Biblia escuchamos bien claro que hasta cuando se manifieste el anticristo, el hijo del pecado, cuando se manifieste. Y realmente hemos personificado el término del anticristo en una persona. En una sola persona que va a tener todo el poder para causar la tribulación y angustia que se mencionan. Pero no es solo una persona. Sí es verdad que es una persona que va a dirigir, pero no es solo eso, sino toda la estructura y el sistema que se ha de preparar y organizar para que eso se ponga en marcha. Porque ¿acaso qué persona puede ser tan poderosa para mandar a cerrar todas las iglesias del mundo? Tiene que ponerse un mecanismo en función. Tiene que instaurarse un sistema de pecado para eso. Así que, hermanos, gocémonos en donde estamos. Este tema no es para que tengamos temor, para que tengamos miedo, sino al contrario, para que nos llenemos de gozo al entender que no importa la situación por la que estemos, Cristo nos ayudará a vencer. Y esto es algo que debemos de tenerlo todos claro, porque así como nosotros hemos tenido estas dudas, muchos también afuera la tienen y muchos la seguirán teniendo, pero es nuestro deber mostrarle la verdad. Es nuestro deber enseñarle lo que Cristo nos ha enseñado por medio de su palabra. Es por eso que debemos de convertirnos en personas que escudriñen la palabra y no en repetidores de lo que otro le dijo. Incluso lo que le estamos enseñando aquí, hermano, no es para que usted lo crea a ojos cerrados, sino para que usted en su casa se ponga a escudriñar y revise. Para que escudriñen y revisen. Porque no es creerle a alguien que se pare en un púlpito. Es creerle al Padre Eterno que le dice a usted si esa palabra vino de Él o no. Y Él se lo dice a través de su propia escritura. Porque lo que se dice acá no puede contradecir lo que ya está escrito. Escudriñemos, hermanos. Mantengámonos firmes. Mantengámonos siempre en comunión. Siempre escudriñando esa palabra. Siempre manteniendo firme nuestra fe. Porque cada uno de nosotros hemos sido establecidos por su amor. Cada uno de nosotros hemos sido establecidos como lumbreras para que su palabra sea llevada. Para que de lo que hay en nosotros, los que nos rodean quieran y busquen. Para hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso, hermanos, andemos en gozo, andemos en paz y siempre confiando en el Dios que nos ha dado la vida. Y en conclusión, hermanos, el arrebatamiento, la resurrección de los muertos y la venida del Señor son hechos simultáneos. Y la venida del Señor no será sigilosa, sino que será llena de poder y gloria
y para nada será algo sigiloso, pero sí va a ocurrir de manera repentina, por lo cual debemos de estar listos para su llegada y que no seamos sorprendidos en los actos de la carne. Es algo que debemos de tener siempre claro y firme, de que nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida está en el Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Estamos aquí rendidos ante ti, Señor, entregando nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, para que tú seas manifestado en nuestro interior, para que seamos marcados con tu sello, con tu espíritu, que nos dé la fortaleza para sobrellevar las angustias, que nos dé la fortaleza para sobrellevar las tribulaciones, Señor. Estamos ansiosos, Señor, gozosos, esperando tu venida, mi Dios, porque te amamos y te pedimos que todo lo que esté en nuestros corazones, todo lo que esté en nuestra vida que no esté conforme a tu voluntad, Señor, sea quitado, sea trabajado, sea procesado, porque solo quiero ser, mi Dios, un instrumento que refleje tu gloria, un instrumento que refleje tu paz. Oh, gracias, Señor. Su amor, coronas de dolor llevó, la libertad para toda la humanidad, gracia tan gloriosa. Siempre aceptado soy, coronado de gloria, vino ser Señor de toda gloria, por siempre, santo ser Señor, coronado en gloria, vino ser Señor de toda gloria.
gloria de la